Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos hoy, lunes 12 de septiembre. Gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a la privacidad de vuestros hogares. A través de la tecnología, vamos por favor a entrar a tiempo de oración y de inmediato a responder las guías. Señor, te agradecemos por otra noche más que nos permites estudiar tu palabra y gracias por todo lo bueno que este principio de semana trajo consigo. También gracias por lo difícil, porque ya sea en las circunstancias buenas o en las adversidades podemos ver tu mano cobijándonos, bendiciéndonos, protegiéndonos e incluso enseñándonos. Padre, oramos por los que están pasando momentos difíciles. Por favor, escucha su ruego. Y gracias por dejarnos estudiar tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, no tengo ni idea de cuándo fue la última vez que estudiamos los profetas menores. Obviamente, en el devocional del club de lectura lo estudiamos hace un año, poco más, poco menos, porque el año anterior leímos la Biblia completa en un año. Pero sistemáticamente no tengo ni idea. Y cada vez que entro a los profetas menores, como si cierta ansiedad de regresar una vez más, pero a profundizar. Es que tienen tanta, pero tanta enseñanza contemporánea, a pesar de que fue escritos tantas centurias atrás. Como sea, estamos hoy con el libro de Joel y no voy a dar el contexto histórico ni voy a hablar de Joel porque eso es para un estudio sistemático. Para hoy es nada más el estudio devocional, así que empezamos, Jenny. Sí. 1. Oruga, saltón, revoltón y langosta. Estas son las etapas de crecimiento de la langosta. Está haciendo eco a que desde que está en su estado bebé, por así decirlo, y entenderlo más fácilmente, hasta su adultez, que en ambos extremos sería oruga y langosta. Y en cada una de esas etapas, pues, si llega como plaga, hace estragos los cultivos o lo que sea, donde una plaga de langostas puede llegar. 2. ¿De qué habla el verso 15? El verso 15. ¿Me lo lees, por favor? Sí. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Listo. Hay una cantidad de veces que la expresión el día del Señor aparece en el Antiguo Testamento y algunos también en el Nuevo. En cada vez se refiere a un tiempo de juicio, pero dependiendo del contexto de cada vez que aparece, así deberíamos interpretarlo. Citaré algunas de las interpretaciones más comunes del Día del Señor. Puede referirse al arrebatamiento de la iglesia, puede referirse a la segunda venida de Cristo, puede referirse al día domingo, puede referirse al día en que comenzarán las plagas, en los últimos tiempos. Y si sigo escudriñando, verán que aparecerá en alguna otra vez de forma parecida. Ahora, puntualmente, en el libro de Joel, ¿a qué se refiere con el día del Señor? Diría yo que cuando menos 3 connotaciones. La primera es al día en que la plaga de las langostas llegaría a la ciudad
de Israel, o digo al pueblo de Israel. La otra connotación sin duda es cuando venga en los últimos días el juicio, porque Joel es uno de los profetas que hace eco a la profecía de los últimos tiempos. Pero también podría, y de alguna forma ajustada, encajar que también se refiere a Pentecostés, aunque Pentecostés no es un día de juicio. Sin embargo, es un día glorioso. Como día glorioso es el día domingo, el día del Señor. Ahora, sé que los más acuciosos de ustedes me querrán interrumpir y preguntarme, bueno, pero ¿y cómo vamos a saber nosotros qué connotación es? No hay forma con cierta contundencia de decir vamos a seguir esta regla de hermenéutica o de escatología para poder decir es esta o esta connotación. En todos los casos yo creo que lo saludable es el contexto, lo que está antes y lo que está después de ese verso. Y por supuesto que al hacer referencia de eso, sí se requiere un poquito de antecedente del que va a leer, digo antecedente en cuanto a escatología, en cuanto a un poquito de historia y un poquito también de interpretación. Así es que ese es el día del Señor. 3. El propósito de la profecía de la plaga de langostas. Es interesante, si ustedes reparan, van a descubrir que en repetidas veces, déjenme mencionarles un verso, lo quiero leer ahora. ¿El de las langostas es el 1 o el 2, Jenny? Es el 1. ¿Cuál? Escuchen esto. 1.14. Dice, proclamad ayuno. Ya habló, ya advirtió sobre la plaga. Pero luego dice, proclamad ayuno. Convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, porque el día está cercano. Bien, con solo lo que acabas de oír, Jenny, ¿cuál crees que es el propósito de la profecía? Advertirles del juicio. Pero ¿y entonces para qué quiere que se reúnan? ¿Y para qué va a convocar ayuno? Para que se arrepientan. Entonces el propósito es que se arrepientan. El propósito no era anunciar la plaga. El propósito era decir, va a venir esto si no se arrepienten. Y saben, creo que sería muy aventurado y un poco abusivo de mi parte decir que todos los profetas menores repiten el mismo interés. Pero si una gran parte de ellos no están dando profecías con el placer de que eso va a suceder, están advirtiendo con el propósito de que se arrepientan. Una de mis preferidas, no sé si es Oseas o Amós, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y en este caso, pues ya ustedes corroboraron, ¿Qué sigue? Dice para memorizar el 2.13. Fantástico, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Hermoso. Explique el 2.21. ¿Lees el 21? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Bueno, noten, en este caso el día del Señor está advirtiendo que después del juicio viene la restauración. Y esto podría ser
lo más seguro es que está haciendo eco al reino milenial o a la venida de la Nueva Jerusalén. Pero en ambos casos, pues la intención es anunciar no solo el juicio y la destrucción, sino también la restauración de su pueblo. Sí. Hermano Alonso pregunta. Hola, hermano Alonso. Buenas noches, pastor. Quisiera saber si estos capítulos se refieren a lo que habla el libro de Apocalipsis. Y si es así, ¿no está hablando del orden de los tiempos o estos son los tiempos en que pasarán las cosas? Es demasiado generalizado, hermano Alonso, decir que todo es apocalíptico, aunque casi todo. Pero aplicarlo así en forma específica, deberíamos tener un bosquejo escatológico. Lamentablemente, no es este medio el mejor para poderle mostrar en cada verso. Lo más seguro es que, me refiero en Joel, este verso corresponde a esta etapa del Apocalipsis, este otro, y así ir colocando cada uno. No sé, hermano, si usted está estudiando en el seminario. Así dice Jenny. Y ya no me acuerdo en qué materia se ve las dispensaciones. ¿Se ven en profecía? ¿Profecía 1 y 2? Creo que se ven en profecía 1 y 2 cuando muestran el panorama de la Biblia. Entonces, cuando lleve esa materia, si es que no la ha llevado, lo más seguro es que el profesor les va a pedir que compren un folleto que se llama el panorama de la Biblia. Y ahí, sí, Balta me está poniendo aquí que en efecto que es en profecía 1. Entonces ahí usted va a poder ver que sí, casi todo es apocalíptico, porque prácticamente Apocalipsis es el resumen de toda la Biblia, y puede ir ubicando en cada uno como si fuera una especie de mapa cronológico. Pero, como ya dije, este medio no es el mejor para hablar de eso. ¿Cuándo sucedió o sucederá el 2:28? Esta es la venida del Espíritu Santo, sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sin duda alguna, se cumplió por primera vez en Hechos capítulo 2 cuando el derramamiento del Espíritu Santo sucedió. Pero yo diría también, un poco aventurándome en no parecer querer tener la razón en cada profecía que intento interpretar. Yo diría que esto sucede cada día, cada vez que el Espíritu Santo es derramado sobre una persona y suceden estos milagros, en donde jóvenes verán visiones, en donde el Espíritu Santo hablará a través de sueños, y 30 manifestaciones más. Pero puntualmente, Hechos capítulo 2, cuando fue derramado en Pentecostés. Sí. ¿Cuándo sucedió o sucederá el 31 y 32? La mayoría diría que en la segunda venida de Cristo. ¿Lo leo? Sí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Bien, porque en el monte de Sión. Eso tendría que ser al final de la gran tribulación. Lo cual, bien dije antes, la segunda venida de Cristo. Listo. Terminamos con la guía de capítulo 1 y 2 del libro de Joel. Ahora vamos a la porción que corresponde del libro A Solas con Dios de John MacArthur, que me imagino todos los que estamos leyéndolo estamos siendo tremendamente beneficiados. Y los que no, vaya joya la que se han perdido, ¿eh? ¿Qué sigue? 1. ¿Por qué la correcta oración deshonra a uno mismo?
Es que mire qué sorpresa, qué elección. Aprendimos hoy que cuando vamos a orar no se trata sobre nosotros, no es acerca de nosotros. Eso significa que las oraciones que hemos estado realizando durante años han sido vanas repeticiones, porque una cantidad de nosotros, nuestras oraciones, han sido sobre nosotros. Mí y yo, dice. Mí y yo. ¡Wow! El Señor ha de haber dicho. Yo me burlo mucho sobre los que hablan demasiado, porque son poco agradables. Uno se cansa de estarles oyendo. Y ahora me doy cuenta que en mis oraciones tiempo atrás, wow, no sé si el Señor se cansó de mí diciendo, ahí viene este otra vez, solo hablar de Él. Entonces, cuando nosotros hacemos eso es como que nos estamos honrando. Pero dice que la oración correcta es adorar a Dios, es honrar a Dios. Y que al honrar a Dios, por consecuencia, nos deshonramos nosotros. Ahí es donde está la humildad. Bueno, y entonces no debo pedir por mis necesidades, sí que debemos pedir. Pero noten ahora que ese acto de pedir en nuestra oración ya se volvió secundario. Ya está relegado a una última expresión. Es más bien un tiempo de agradar y de agradecer y de adorar. Y después de eso, un poquito de espacio en suplicar a Dios su ayuda. Bien. 2. Verifique el número de palabras del Padre Nuestro e investigue si eso significa algo. Bueno, Alexa, que es quien nos prepara las respuestas de las guías, investigó que en la Reina Valera son 75 palabras. En otra versión dice que son 70. Y la pregunta es si este 70 tiene alguna cercanía, algún significado. Pues yo no he encontrado algo aún. Si alguien lo encuentra, por favor, nos lo comparte. Pero me extiendo en decir, es interesante, 70 palabras, y no olviden que 70 pues es un número. Estoy pensando en la Septuaginta, estoy pensando en 70 veces 7, no estoy pensando, me estoy preguntando, ¿habrá alguna relación? ¿Qué sigue? ¿Cuál fue la intención del Señor al dar esta oración? La intención del Señor al dar esta oración fue darnos un bosquejo, una guía a seguir para nosotros orar. No nos dio un rezo el cual deberíamos declamar de forma vana, repetitiva y sin corazón. Era más bien una guía que podíamos seguir. Triple propósito de la oración. Dice que es santificar, en honor a santificado sea tu nombre. Guíanos a tu reino, sería la segunda, guiarnos, y desde luego hacer su voluntad. ¿Cómo asegurarnos que nuestra oración tenga la actitud correcta? Cuando nosotros nos enfocamos en honrar a Dios, no podemos ser humildes. De hecho, yo estaba sonriéndome. Y ¿te imaginas si esos que andan declarando y reclamando cosas en sus oraciones? Porque dicen, declaro por fe o reclamo.
y cosas parecidas. No sé cómo harían al descubrir que nosotros no podemos dar órdenes a Dios ni declarar cosas, y muchísimo menos tener una actitud demandante, sino más bien una actitud humilde de ruego, en donde estamos honrando a Dios y no a nosotros mismos, enfocados en Dios. Giovanni pregunta. Hola, Giovanni. Por esta razón la doctrina de la prosperidad se aleja de todo lo que la Biblia enseña porque son materialistas. Sin duda, Giovanni. Ahora, lo cierto es que la doctrina de la prosperidad se aleja de la Biblia en todo. Yo cuando escucho personas que se sumergen en eso, entiendo, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero me cuesta trabajo terminar de discernir en honor a que, ¿cómo pueden creer tanta locura? Imagínense diciendo, declaro y reclamo. Dios no se obliga en su palabra a satisfacer nuestros gustos, nuestras peticiones. Es nuestro deber adorarlo, honrarlo, independientemente de la respuesta de esa oración. El hermano Marvin Peñate pregunta. Hola, hermano Marvin. ¿Es lo mismo tener al Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo? No. Y antes me extiendo en el saludo, hermano Marvin, me imagino que está en California. En Houston. Oh, en Houston. Qué gusto saber que se conecta y sigue los estudios, hermano. Espero esté muy bien. Cuando recibimos a Cristo, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Pero debido a nuestros errores, si nos descuidamos y pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Si, perdón la ilustración porque es burda, si mi vida es como una vasija, cuando yo estoy sometiendo mi vida a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está rebosando y mi vasija está llena. Pero si yo me descuido de honrar a Dios, entonces esa vasija empieza a vaciarse. En resumen, ¿cuál es la llenura? La llenura es cuando nuestra voluntad está en total sumisión a la voluntad del Espíritu Santo, que es diferente a tener el Espíritu Santo. Bien. Y la última dice, temperamento en la gente que ora de forma genuina. Humildad. ¿Es que acaso hay una manera diferente de acercarse a la presencia y al trono de nuestro Señor, sino solo la humildad, con nuestra cerviz doblegada y nuestro corazón contrito? Por eso dice la palabra que Él no rechaza un corazón contrito delante de Él, un corazón humilde. Así que cada vez que vayamos a la presencia del Señor, asegurémonos de ir con un corazón humilde. ¿Más nada? Dice el hermano Marvin, saludos pastor, gracias por sus enseñanzas. Gracias, no he hecho nada más que deleitarme leyendo la Biblia junto a ustedes. Sandra Argueta, que es de Hollywood. Hola, hermana Sandra. Pregunta, unción del Espíritu Santo no es igual que llenura. No, le voy a explicar qué es unción. La palabra viene de ungir y es un estribillo usado en la vida pastoril en el campo de la vieja Palestina,
en donde las ovejitas eran untadas con aceite, ungidas. Se derramaba aceite en la nariz de las ovejitas. Estos aceites era una mixtura, una mezcla de aceite y olvido. Sí, pero olvido que es el ¿qué es? El antibiótico y hay otra palabra que se usa contra las bacterias. Entonces, esta mezcla de aceite con no sé qué otra cosa, la olvido, producían un ungüento que sanaba y servía como profiláctico. Bálsamo, dice Giovanni. Bálsamo, quizá. Y servía como profiláctico en las fosas nasales de las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejitas, igual que varios mamíferos, rumiantes sobre todo, aunque las ovejas no lo son, hasta donde recuerdo, tienen las fosas nasales terriblemente húmedas y bastante grandes. Entonces, en la época posterior al invierno o durante el invierno, las fosas nasales eran cavidades perfectas para que las bacterias se anidaran y se proliferaran. Ahí nacían las larvas, crecían y por esos conductos iban hasta el cerebro de las ovejitas y carcomían sus sesos hasta matarlas. O ellas mismas se quitaban la vida golpeándose. La forma de protegerlas era derramar ese aceite. Entonces impedía que las bacterias se proliferaran o se reprodujeran. Esa misma figura es el Espíritu Santo. Cuando es derramado sobre nosotros, nos protege, nos unge y nos declara propiedad de Dios. Unción entonces es cuando se nos es derramada la presencia del Espíritu Santo. Llenura es más bien nuestra voluntad en total sumisión a la voluntad del Espíritu Santo. Hermana Yesenia y el tío Carmelo dicen... Hola, hermana Yesenia, y buenas noches, tío. Antiséptico. Antiséptico, exactamente. Gracias por ayudarme. Bien, hasta ahí. Sí. Y lamentablemente hasta ahí también llegó el tiempo. Cómo vuela el tiempo cuando es leer la palabra, ¿no? Gracias por acompañarnos. Pasen una feliz noche. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós a todos.